Hello Inspiration Collective, bienvenidos a un nuevo video después de mucho tiempo de no subir videos en el canal, pero les aseguro que de ahora en adelante voy a subir videos un poco más seguido. Hoy quería hablarles sobre un tema que es bastante contradictorio, que es como el tema de la humedad excesiva en las plantas, el hongo que provoca esta humedad y cómo afecta a las plantas y si se puede prevenir o no, así que vamos a ver. El principal problema que tuve fue al comprar hace 2 semanas una planta, una Ficus lirata, que es una planta ya de por sí de un cuidado un poco más avanzado, pero la compré en temporada de invierno. Entonces no me fijé muy bien, o sea, cuando la compré, o sea, yo la traje a la casa, la puse en el lugar que creía que le iba a hacer bien, pero no revisé su tierra, no la trasplanté tampoco, porque bueno, en estas épocas, aquí estamos como en noviembre, y en estas épocas llueve mucho, está muy húmedo, y después de noviembre viene diciembre, cuando es la época más fría como del año, los vientos navideños, ya saben. Entonces mi idea era trasplantarla hasta enero, que ya se empezaba a sentir un poco más de calor y ya venía más el verano y no quería hacer sufrir a la planta. Pero resulta que esa planta como que ya venía con problemas, ahorita lo vamos a ver. Venía con un sustrato muy viejo y bastante compacto, y las raíces estaban sumamente secas, de color marrón, tenía un montón de problemas esta planta, y yo no me fijé en eso. Al llegar, yo ponerla ahí y no trasplantarla, pues yo me olvidé de la planta, y justo cuando llegué a trasplantarla, esta planta pues ya como que no tenía mucha esperanza. Aún así la trasplanté para ver si había alguna opción de que la planta se recuperara, pero ya era muy tarde. Cuando aparecen los signos de este hongo por humedad, siempre hay que actuar súper rápido, sacar la planta, quitarle todo el sustrato y pasarla a un sustrato nuevo totalmente, y no regarla por lo menos la primera semana hasta que la planta se recupere un poco. Pero en el caso de la Ficus ya era un poco tarde para esto, pero bueno, se intentó, y de todo se va aprendiendo, y esto es un proceso de aprendizaje. La próxima vez que compre esta planta ya sé que voy a tener que llegar a trasplantarla de inmediato, a tenerle más cuidados, a poder vigilarla un poco más, y esto va a ayudar a que ya pues veamos como un progreso más en cuanto al crecimiento de esta planta. Los signos que vemos en esta planta es que se debió haber actuado en las primeras hojas donde aparecieron las manchas cafés, pero claro, o sea, al yo haberla puesto en un lugar cercano a una ventana, yo me confundí pensando que era que la planta le estaba dando demasiado fuerte el sol, pero al cambiarla a un lugar como con más sombra, me di cuenta que los signos de quemadura seguían avanzando por las otras hojas, y ya cuando supe que era este hongo, pues ya era demasiado tarde. Y vamos a ver un poco del proceso que realicé o que se debe realizar para poder salvar una planta que tiene ese exceso de humedad, que se están pudriendo sus raíces y que tiene pues este hongo. Y lo primero que hago es el procedimiento normal de un trasplante de planta. Yo siempre pongo una bolsa de plástico abajo para recoger toda la tierra y que no se hagan como más regueros. También reciclo un poco de la grava que le pongo por encima a las plantas para utilizarlas como drenaje al fondo de la maceta. El daño que tenía ya el hongo, ya estaba bastante avanzado, ya estaba subiendo a las hojas de arriba, pero aún así creí que se podía como salvar. Aquí tuve que tener un poco más de cuidado al retirar la grava porque tenía muchas raíces por encima, o sea, esa planta sí o sí necesitaba un trasplante. Y yo siempre me ayudo de alguna palita para aflojar la maceta de las esquinas, y esta como tenía tantas raíces por encima, pues no me preocupó tanto porque las raíces que tenía estaban en mal estado, así que no tuve tanto cuidado esta vez con las raíces.
Cuando logro sacar la planta me doy cuenta que la parte de abajo aún sigue húmeda, entonces por ahí puede venir también el problema. Este macetero es reciclado, pero aún así, si fuera nuevo, igual aplicaría el fungicida para ayudarle un poco a la planta con este hongo. Y como este sustrato estaba tan viejo, estaba realmente muy compactado, entonces me costó bastante empezar como a quitarlo o a removerlo porque estaba muy duro. Y ahí traté de hacerlo como con cuidado, pero aún así algunas de las raíces no se salvaron, pero igual tenía que cortar las raíces para poder plantarlo nuevamente. Esto es muy importante hacerlo, sobre todo en las plantas con problemas de humedad, porque eso nos ayuda a ver desde dónde viene y también para poder descubrir cuáles son las raíces que están dañadas y desde dónde están dañadas. Al final me terminé ayudando de unos guantes para hacerlo con las manos porque como que ya estaba maltratando mucho las raíces, entonces seguí con las manos. Aquí ya se observa más como el daño que tenía la planta, raíces muy secas y lo que les comentaba anteriormente, el cambio de color de las raíces. Raíces totalmente secas y muchas en muy mal estado. Esto fue lo que pude quitar o remover del sustrato viejo, pero aún así, por lo general cuando esto pasa, cuando el sustrato está muy viejo o en muy mal estado, lo que hago es lavar la planta y que queden solo las raíces, pero me dio un poco de miedo, como era un problema de humedad, decidí mejor dejarla así y terminar de recortar las raíces que estaban como en mal estado. No quise tampoco abusarme mucho, pero luego del recorte la rocié con fungicida. Utilicé una mezcla de fibra de coco, humus de lombriz y tierra universal. Y listo, la coloqué en la maceta, la terminé de rellenar y la rocié con el fungicida para combatir un poco el hongo que ya había avanzado por algunas plantas. Y así fue como quedó al momento de terminar el trasplante. Todavía habían hojas en buen estado y recorté un poco las que ya tenían la infección por hongo. Los principales síntomas que podemos ver en esta enfermedad son las raíces amarronadas. Cuando las plantas tienen este hongo, las raíces empiezan a amarronar, a ver de diferentes tonos y también se ponen suavecitas. Es decir, que cuando uno las toca como que se deshacen en la mano. Entonces esto es un signo de que ese hongo ya está afectando. Y bueno, lo que yo siempre hago cuando he logrado rescatar plantas con este hongo es que rocío un poco de fungicida sobre las raíces antes de trasplantarla a la tierra seca. Y me había funcionado muy bien, solo que esta planta sí venía muy maltratada. Entonces como que no hubo manera de salvar la planta. Y esta es la planta al día de hoy, casi 7 días después, y no se salvó, el hongo siguió avanzando, ya era demasiado tarde y pues ya no queda nada que hacer, pero se intentó. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme si a ustedes les ha pasado algo con este hongo, si les ha pasado con esta misma planta o si han visto otra forma de recuperar una planta con este hongo de la humedad. Así que déjenlo en sus comentarios. No se les olvide suscribirse y también seguirme en las diferentes redes sociales.